Bien, bienvenidos en esta oportunidad donde estamos ya finalizando un tema que tenemos ya 2 días consecutivos desarrollando, que es acerca de la importancia de la palabra del Señor, de la lectura de la palabra, el tema, la Biblia, la palabra de Dios. Antes de comenzar con el desarrollo del tema de hoy, quería hacer una precisión sobre lo que hablamos la semana pasada, acerca de cuando cité sobre Jeremías y la profecía que le había dicho y el cumplimiento de esta, y lo que el Señor le había dado para que dijera al pueblo. Allí tuvimos una imprecisión por una confusión con lo que dice Crónicas 36:21 acerca de que la palabra de Jehová por boca de Jeremías se iba a cumplir después de pasados 70 años. Y la cita que yo referí en ese momento no era en Crónicas, sino en el libro de Jeremías, ¿verdad? Esa cita que hemos leído mucho y que quiero hacer una pequeña reflexión acerca de ella, porque para fundamentar lo que hablábamos la clase pasada. Y es que después que el Señor le dice a Jeremías, le dicta, ¿verdad?, esa carta que debía ser leída ante aquellos hombres del pueblo de Israel que estaban en el cautiverio, hay un detalle muy interesante, porque él les dice que él manda a ese pueblo a edificar casas y a hacer una serie de cosas, pensando en un futuro, en un tiempo bastante largo que iban a estar allí. Y él dice: no se engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a sueños que soñáis. Y hay un detalle muy importante que él dice: que porque estos falsamente están profetizando en lo que yo no he dicho. Y después de todo este proceso que ellos iban a pasar, al final del versículo 13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón, de todo vuestro corazón. Parecía que cuando tú lees todo el contexto, te das cuenta de que esa era la lección que el Señor, Dios, quería darle a su pueblo. Después de pasar era necesario que ellos pasaran por todo esto para que sus corazones se volvieran al Señor. Y a veces es necesario pasar por ciertos tipos de situaciones para que muchas veces podamos volver al Señor. Y allí era necesario que ellos pasaran ese tiempo y hicieran todas esas cosas. Y fíjense algo muy importante, que ellos iban a pasar ese tiempo y el Señor iba a estar con ellos en ese tiempo. Me viene a la memoria el versículo que dice que más vale un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Muchas veces es preferible una situación dura, difícil, de turbación, pero con el Señor a nuestro lado, que no tener problemas sin el Señor a nuestro lado. Y el final de todo esto, el Señor les dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea, ese iba a ser el resultado de todo aquello. Y esto lo podemos ver cuando leemos todo el capítulo y lo leemos en el contexto. Bueno, aclarado el punto, vamos a ir a comenzar entonces con el desarrollo del tema de hoy, ya al final de lo que hemos estado hablando acerca de lo que es la importancia, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Y vamos a comenzar con un punto muy interesante, que es cómo estudiar entonces mejor la Biblia. Hay que tener voy a dar varios tips acá. Les explico, no voy a hacer una exposición académica ni nada por el estilo. Voy a dar ciertas recomendaciones que son fáciles de memorizar y fáciles de poner en práctica a la hora de la lectura de la palabra. ¿Ok? Para unos va a ser más fácil, para otros de repente un poco más complicado, pero he tratado de que sea algo muy elemental. Y son reglas que tenemos que mantener siempre que leamos la palabra del Señor. Recordemos, la palabra del Señor es un todo. Es allí lo importante de leerla así, de leerla completa, de leerla bastante, de leerla abundantemente, de conocerla profundamente.
No es terminar, terminé de leer y ya listo, no vuelvo a leer más hasta dentro. No, no. Es una palabra viva que hace vida en nosotros y por lo tanto debemos leerla todos los días, siempre, hasta que el Señor venga. Entonces, fíjense, la primera observación o la primera recomendación o el primer dato que debemos tener pendientes es este. Deje que la Biblia se explique por sí sola. ¿Qué quiere decir esto? Hemos hablado de que la palabra del Señor es una unidad y que desde Génesis hasta el Apocalipsis narra el plan del Señor para nosotros. Entonces, tenemos que leerla toda. ¿Por qué? Hay personas que se limitan únicamente a leer los salmos o a leer ciertos capítulos. La Biblia hay que leerla toda para que usted pueda comprender qué es lo que está leyendo. Por ejemplo, cuando usted lee que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, usted pudiera tener una idea algo vaga de esa frase. Pero cuando usted lee desde el principio, el Éxodo, Levítico, usted entonces se consigue con la narración de los sacrificios y de cómo se debían hacer los sacrificios para obtención del perdón en esa época. Entonces usted se le abre la mente con respecto a esto, porque entonces usted comprende por qué entonces, el Señor es el Cordero perfecto de Dios. Porque antes había que sacrificar cordero, pero cada vez y cada año y cada momento. Ahora el Señor es suficiente. Porque Él es perfecto, es Jesús, el Hijo de Dios. Entonces usted va entendiendo y comprendiendo mejor la idea de lo que significa entonces Jesús entregándose como un sacrificio perfecto, un sacrificio definitivo, porque Él es perfecto, por lo cual entonces no hay necesidad de seguir sacrificando animales, porque el Señor Jesús tomó el lugar por nosotros, pagó con su vida como el Cordero de Dios. Entonces, es otra la concepción y la comprensión que usted va a tener en la medida que usted entonces lea el texto completo. Por eso es lo importante, porque al leer usted el texto completo, usted va a conseguir las respuestas a las dudas y a las interrogantes y se va aclarando el panorama de muchas cosas que usted va a leer. Es igual que, por ejemplo, cuando usted ve las enseñanzas de Jesús, Jesús enseñándole a la gente y reclamándole a los maestros de la ley acerca de una ley. Y si usted no lee el Antiguo Testamento, usted va a quedar como en la luna. ¿A qué ley se refiere Jesús? ¿De qué ley estará hablando? ¿Qué tanto le reclama Jesús a los maestros de la ley de que estaban enseñando mal? Entonces, cuando usted va a esos libros, cuando usted lee acerca de que el Señor instituyó una ley para que su pueblo se regiera por ella, entonces usted va comenzando a comprender y se da cuenta, por ejemplo, cuando Jesús le reclamaba a los maestros de la ley y le decía a los que estaban con ellos: ustedes oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Y entonces usted va a entender, pero es que en la ley decía esto, pero también en la ley dice que nosotros debemos amar al enemigo. Jesús lo que le está reclamando a los maestros de la ley es que ellos no estaban enseñando las cosas como debían ser, sino que una parte nada más, o de una forma sesgada, o por sus propias cuentas, ellos habían comenzado a instaurar una serie de prácticas que no estaban escritas en esa ley, y por eso Jesús entonces les decía, les recriminaba y les enseñaba que de ahora en adelante entonces ustedes tienen que amar a todos al enemigo. Pero yo os digo que deben amar a todos sus enemigos, decía el Señor. Entonces, cuando usted lee de esa manera, por eso es la importancia de la lectura completa de la palabra del Señor,
de leerla siempre, de leerla a cada momento, porque cada vez que usted lee y pase por ese mismo pasaje una y otra vez, usted va a ir recibiendo información, usted va aprendiendo cosas nuevas, usted va viendo cosas nuevas que no había visto antes, ¿ok? Porque recordemos que la palabra del Señor es palabra viva. Otro aspecto a considerar, y esto tiene mucho que ver con algo que hemos estado insistiendo desde el comienzo de estas charlas, es con respecto a lo siguiente, a recordar que debemos leer la totalidad del asunto planteado dentro del pasaje para poder tener una visión más clara. Por ejemplo, si estamos leyendo una historia, tenemos que leer toda la historia para comprender. Si estamos en un libro de Salmos, tenemos que leer todo el Salmo y quizás el posterior y el anterior para conocer de qué está hablando. Si vamos a los evangelios, tenemos que leer todo el capítulo, o por lo menos los capítulos donde está esa narración, donde está insertada esa narración, para poder ver a qué se refería el Señor cuando estaba hablando acerca de algo específicamente, ¿ok? Y no sustraer entonces el texto que queremos sustraer porque nos agradó, porque es bonito, ¿no? Debemos entonces tener una visión clara. ¿Por qué? Porque debemos identificar el asunto del énfasis. Esa es la segunda norma. Reconozca los asuntos de énfasis. ¿Y cómo usted va a darse cuenta del asunto del énfasis? Cuando lee completo. Por ejemplo, cuando leemos la historia del hijo pródigo, o la parábola del hijo pródigo, muchas veces resaltamos que el hijo se fue, regresó, que fue perdonado. ¿Qué es lo importante allí? ¿Cuál es el énfasis? El perdón de Dios y el tipo de perdón de Dios. ¿Cómo es el perdón de Dios? Que a pesar de la conducta de este muchacho y de lo que hizo, porque fíjese algo, y aquí caemos en un punto muy interesante, que eso ya es un poquito más avanzado, y bueno, eso también lo vamos es bueno que ustedes lo hagan en un futuro, es conseguir un libro acerca de la historia o del contexto y de las costumbres de los tiempos bíblicos. Muy interesante, hay muchos libros muy pequeños que puede usted leer acerca de esto, porque le va a dar una visión muy interesante y mucho más clara de las cosas. Por ejemplo, en el caso del hijo pródigo, esa acción que él estaba tomando no era común. O sea, no era común que alguien se fuera así por más de su grupo familiar, y mucho menos reclamar esa herencia, y mucho menos que el padre se la diera. O sea, fue una conducta de mucha complacencia, o de hasta el punto de cómo puede llegar un padre a complacer la solicitud de su hijo, para enseñarnos a nosotros que tanto el Señor nos ha dado y nosotros actuamos de manera errada. Este muchacho se va y luego regresa, y fíjense que el Señor nos quiere enseñar a través de la actitud de este padre todo el amor que Él tiene para nosotros. Porque este muchacho fue recibido de la manera como nosotros nunca pensaríamos que iba a ser recibido. Este padre no tuvo una reprimenda, sino que lo abrazó, lo llenó de amor y lo restituye. A pesar de que él malbarató todo lo que él se le dio, a él se le restituye al lugar donde estaba antes, a la condición en que estaba antes. Fíjense que el hombre dice: yo voy a llegar y voy a pedir que por favor me den aunque sea un trabajo de obrero. No, él es hijo y Dios lo llevó ese padre lo llevó a la condición de hijo. Así el Señor nos trata con nosotros. Entonces, cuando vemos nosotros todo el contexto completo de la narración, entendemos que ese es lo que quiere decir el texto, que es que Dios tiene un amor tan grande hacia nosotros, que a pesar de que nosotros malbaratemos lo que Él nos dio, esta vida, y luego lleguemos a Él en perdón, Él nos restituye a la condición original.
Vemos también, por ejemplo, con respecto al énfasis, el caso de la historia de Gedeón. A los que no conocen esta historia es la historia de un hombre que él fue levantado como juez o como líder de su pueblo para luchar contra el ejército enemigo. Y este hombre, el Señor le habla, ¿verdad? El ángel de Jehová se le aparece y le dice, y este hombre dudó tanto que tuvo incluso el atrevimiento de pedirle una señal en 2 oportunidades al ángel de Jehová y le dice, y es allí donde él le dice, bueno, yo voy a poner un vellón, o sea, una piel de un animal en el campo, en el patio, y mañana si llueve, si el rocío ha mojado nada más el vellón y todo lo demás está seco, entonces es una señal de que tú me estás hablando. Imagínense el atrevimiento. Era el ángel de Jehová que le estaba hablando y él todavía dudaba. Y el Señor en su misericordia le da la señal y él sigue dudando y vuelve a hacer lo contrario, y entonces el Señor le vuelve a responder con todo su amor y a demostrarle que sí es Él y que sí Él es el que tiene que desempeñar la función de esa misión que Dios le estaba dando. Entonces vemos lo siguiente, que mucha gente se concentra en el pasajito del vellón, incluso han sacado esta enseñanza de que cómo ponerle un vellón a Dios, cuando en realidad el origen de esto es una duda. O sea, este hombre hizo esta acción porque dudaba de Dios. No podemos enseñar a dudar de Dios, debemos enseñar a tener fe en el Señor. Y si el Señor estaba hablando en ese momento, a él tenía que reconocer que ese era el Señor. Entonces, vean lo malo que es limitarse a un pasaje nada más y no ver todo el contexto. Porque ¿cuál es el contexto completo? El libro completo de los jueces. Y en el libro completo de los jueces, ¿qué era lo que pasaba? El pueblo se había pervertido, se había olvidado del Señor, y el Señor levantaba hombres, y empezó a levantar hombres para que ayudaran a su pueblo y lo sacaran de esa situación. Entonces, cuando usted lee entonces completo, ve qué es lo importante allí, cuál es el asunto de énfasis. El Señor en su misericordia rescatando a su pueblo. Porque ¿qué pasaba? Eran oprimidos por los ejércitos foráneos. Ellos llegaban y llegaban a tanta opresión que clamaban a Dios. Dios los oía, los perdonaba, levantaba un juez, levantaba un líder que los liberara de esa opresión. Ellos comenzaban a seguir a Dios, pero luego de que eran liberados de esta situación, volvían a caer. Entonces, en el libro de los jueces usted va a ver un ciclo. Y si usted ve, ¿ok? Comienza a ver y lee completo el libro, usted se da cuenta de que es un ciclo. Caer en el pecado, clamar a Dios, ser oprimido, clamar a Dios, ser liberado, y luego volver a caer en el pecado. Y eso sucedió en muchas ocasiones en esa época. Entonces, cuando usted lee completo, se da cuenta de que lo importante no es el vellón. Lo importante es que este hombre, a pesar de que Dios está hablando, dudó, pero a pesar de que dudó, incluso cuando él se convence, el Señor le da la victoria y lo guía y lo convierte en uno de sus líderes más importantes en la época de los jueces. Entonces, ¿qué es lo importante allí en la enseñanza? Es la acción de Dios de misericordia, que su misericordia no se termina, que a pesar de caer una y otra vez, a pesar de que Dios también los hacía pasar por situaciones de juicio, era para que ellos volvieran a sus caminos y entonces Él intervenir. Allí está la idea completa. Esa es la enseñanza que debemos extraer de esas historias, ¿verdad? Entonces no limitarnos a estar inventando cosas por un detalle que incluso es mal utilizado porque fue una acción de duda que intentamos entonces convertir como una enseñanza propia. Bien, hay un detalle muy importante que debemos tomar en cuenta cuando leemos la palabra del Señor, y es reconocer las figuras del lenguaje en las cuales está escrita la palabra. Y entonces debemos
prestar atención a eso. Y decíamos que hay muchos lenguajes en la palabra, tenemos escritos como leyes, en forma de ley, en forma legal, tenemos historias, biografías, tenemos poesía, hay profecías directas, profecías con lenguaje apocalíptico, tenemos epístolas, ¿ok? Y fíjense que debemos entender que cada lenguaje tiene que ser visto de una manera diferente. Por ejemplo, vamos a ver un pasaje escrito en forma de poesía. Particularmente los libros poéticos se consideran que son los salmos, proverbios, cantares. Y fíjense, hay un salmo que dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Sería que este hombre pudo subir al cielo? ¿O pudo descender hasta lo profundo de la tierra? ¿O pudo como un pájaro volar hasta el alba? ¿O pudo llegar al extremo del mundo? Vemos que son figuras poéticas que nos están describiendo que la gran soberanía y la omnipresencia del Señor. Este hombre aquí está describiendo que de ninguna manera él puede escaparse o puede salirse de esa cobertura y esa protección del Señor. Entonces, este es un lenguaje poético. Y fíjense, le voy a leer un versículo que el lenguaje poético y que tiene una implicación y una historia un poquito graciosa, pero que si no fuera tan peligrosa, no tomaríamos como una gracia. Y es el Proverbio 13:24. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y fíjense que personas, aunque parezca mentira, un pastor, ¿verdad?, que tuvo que ir a conversar, fue en un campo aquí en Venezuela, tuvo que ir a conversar con el hermano, porque el hermano leyó este versículo, y entonces todos los días levantaba a sus hijos de madrugada y les pegaba. O sea, les daba unos correazos, corrigiéndolos desde temprano, porque él aplicó esto de una forma literal. Esto es un lenguaje poético que nos está anunciando ¿qué quiere decir el pasaje? Cuando usted lee completo el pasaje. Estas son correcciones que o sea, la forma como tú debes proceder con tus hijos. Que si está cometiendo algún error, no debes pasarlo por alto, sino que debes rápido, corregir. Que no hay que dejar pasar el tiempo para la corrección. Eso es lo que nos quiere decir el pasaje. En cambio, este hermanito, humildemente, ¿verdad?, dentro de su conocimiento tan corto, él comenzó a castigar a sus hijos en la madrugada, porque había que castigarlos temprano, porque eso decía la palabra, y no es una realidad que lo dice, pero no puede ser interpretado de esa manera. Es allí entonces el cuidado que tenemos que tener, porque así como este hermanito, de repente nosotros podemos decir, no, pero es una exageración, pero así como este hermanito hizo esto, hay hermanos que interpretan la palabra equivocadamente, por no entonces tener cuidado y no entender todas estas recomendaciones que hemos estado dando de cómo está estructurada, cómo está hecha la palabra del Señor. Es allí lo importante de estos detalles, de cuidar. Fíjese, por ejemplo, ahora tenemos, además de la poesía, parábolas. ¿Qué eran las parábolas? Eran más historias para enseñar principios. Ninguna parábola se puede aplicar textualmente. Las parábolas son historias, pequeñitas unas, grandes otras, para enseñar principios importantísimos. Por ejemplo,
Recuerden la parábola de los talentos. Yo creo que es la parábola más peor interpretada en la Biblia, porque todo el mundo le da una interpretación de economía, como que si la enseñanza fuera esa. ¿Y por qué yo me baso en decir que no es así? Precisamente por lo que dice la palabra. Cuando usted lee completa la parábola, dice, el reino de los cielos es como. No dice es así. Dice es como. Es una comparación. Entonces hay unos hombres a los cuales se les dieron unos talentos que tenían que reproducir. ¿Y cuál es el valor del reino de los cielos? ¿Es el dinero? No. ¿Cuál es el valor del reino de los cielos? ¿Qué necesita el reino de los cielos que entre? ¿O para qué el Señor vino? ¿A buscar a quién? ¿A buscar a las almas para qué? Para su reino. Ese reino nos ha sido dado. El reino tenemos que llevar, ¿ok? Las almas. Ese es el valor que tiene que ser integrado al reino de los cielos. Y lógicamente, aquel que lo reproduzca, se le va a entregar más responsabilidad de entregar más almas. Y aquel que no lo haga, bueno, ya saben ustedes lo que dice la palabra. Y otro argumento por el cual me baso en esto es que el bien que se te está entregando no se te está dando, sino que se te está dando en administración, bajo tu cuidado. Se te está dando bajo la responsabilidad. Entonces, cuando tú ves en qué consiste la parábola, te das cuenta realmente que no te está hablando de dinero, de administración de dinero. Porque es muy claro lo que dice. Es como, no es que es así. Entonces, es muy importante que analicemos y que veamos las parábolas desde ese punto de vista. Cuando habla de la parábola del hombre que encontró la perla de gran precio, ¿acaso es que tenemos que andar buscando perlas, buscando riquezas? No. Lo que nos quiere explicar la palabra es que es tan grande, es tan importante el reino de los cielos que yo tengo que dejar todo y dedicarme a él. Esa es la idea central que evoca esa parábola. Entonces, si la leemos completa y bajo la concepción de que es una historia para enseñarme un principio, usted va a entender lo que realmente el Señor quería decir. Porque otro argumento por el cual decimos esto es, los principios y los valores del reino de los cielos no son los principios y valores de esta tierra. Por lo tanto, allá en el cielo no hay dinero. Allá en el cielo no hay una economía. Allá hay un rey soberano que lo determina todo. ¿Ok? Entonces, en eso debemos estar claros. Una historia. Durante todo el Antiguo Testamento usted va a ver historias de las victorias del pueblo de Israel contra sus enemigos y las derrotas también. Ahora bien, usted se va a dar cuenta que el Señor obró de diferentes maneras, de diferentes formas, para darle la victoria a sus hijos. Pero hay un detalle particular que se repite en todas, que es que siempre el Señor les dio la victoria con el menor esfuerzo y la menor intervención de ellos, sino que la mayor intervención o la intervención total en todas las victorias fue del Señor. ¿O es que acaso es lógico que un muchachito con una piedra le gane a un soldado como Goliat? No es lógico. Eso solamente lo vemos en el cine. Pero ¿quién sí puede hacer lógico y real y verdadero ese hecho? El Señor, la intervención de Dios. En enviar esa piedra que salió de la onda de David hasta la frente de este hombre y hacerlo caer y que éste le cortara la cabeza. Ve, con una mínima intervención, una gran victoria. Y en todo momento fue de esa manera. ¿Por qué? Porque él siempre quiso enseñarle a su pueblo que él era el que peleaba las batallas y que él era su comandante. Entonces, esas historias debemos verlas siempre con esa idea y no a veces tomar o querer tomar
modelos, estrategias de la forma como se manejaba, como se presentó allí en la historia. Es el Señor el que da la victoria. No es que si yo hago de una manera o si yo hago de otra. No. Es el Señor. ¿Qué es lo claro y preciso allí? Que debemos aprender la dependencia total del Señor. Y que con nuestras fuerzas no hacemos nada. Y que somos incapaces de hacer cualquier cosa. Sino que es el Señor el que hace todo en nuestras vidas. Entonces, en esa visión vemos y vamos a poder tener una visión clara. Cuando leamos esas historias nos vamos a dar cuenta, siempre es el Señor el que está allí obrando. Incluso hasta las genealogías pueden enseñarnos muchas cosas muy importantes y muy, muy interesantes. Fíjense, por ejemplo, la genealogía del Señor Jesús. En esa genealogía vemos la presencia de los ascendientes del Señor Jesús y vemos que hay nombres que nos traen a la mente pasajes o historias muy interesantes. Y fíjense un detalle de las genealogías, era que no necesariamente eran cronológicas exactas en muchos casos, sino que se nombraban a los personajes más importantes y aquellos que enseñaban algo. Y es muy interesante que en esta genealogía aparecen tres mujeres, y tres mujeres que no se caracterizan, perdón, cuatro mujeres que no se caracterizan por ser un dechado de virtud. La primera mujer que conseguimos es Tamar. Tamar fue una mujer que engañó a su suegro para hacer cumplir a su suegro lo que su suegro no estaba dispuesto a cumplir. Vemos a Rahab, que era una ramera. Pero una ramera que que reconoció al Señor en su vida y el Señor la usó para la liberación de su pueblo. Vemos a Ruth, una moabita, una mujer que no era del pueblo del Señor, que no conocía de las cosas de Dios, pero viendo el ejemplo de su suegra le dijo: yo quiero seguir a ese Dios que tú sigues, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Ve, o mujeres que siendo no del pueblo judío, no estando en la promesa del pueblo judío, ellos llegan al Señor porque ven a Dios, o se les es revelado a través de los comportamientos o del testimonio de los que los rodean, y entonces llegan a Dios. Y por último, el caso de Betsabé. Pero fíjense el detalle que en esta genealogía se nombran a ellas, más en el caso de Betsabé no se nombra a ella por nombre, sino se dice la mujer de Urías, para recordarnos ese hecho de lo que pasó con este hombre Urías, que portándose noblemente fue asesinado para querer tapar un pecado. Y ver todo ese suceso tan interesante de perdón que Dios luego da a David, y todo ese proceso que nos enseña mucho. Por último, un detalle bien interesante, nos habla de Zorobabel, un hombre que quizás muchas veces nosotros no hemos oído mucho, pero que en Zacarías ustedes van a ver, y en Nehemías, esos libros finales de la Biblia, como un hombre que fue vital en el regreso del pueblo de Israel del exilio y el restablecimiento del culto y de los procesos religiosos del pueblo de Israel en la restauración del templo, en la restitución de todas esas funciones religiosas que tenían que cumplirse dentro del templo. Fue muy importante. Entonces vemos que hasta incluso en las genealogías podemos aprender de cómo el Señor, a pesar de que nosotros tenemos ciertos criterios para manejar algunas cosas, Él es diferente y Él nos enseña que hasta allí, hasta eso es importante para Él. Otro detalle que debemos tener en cuenta cuando estemos leyendo la palabra del Señor es que la palabra del Señor es la palabra de Dios. Por lo tanto, es importante que conozcamos o tengamos en cuenta al momento de leer su palabra los atributos de Dios.
¿Qué son los atributos de Dios? Son aquellas características que lo determinan, que lo describen, que podemos saber cómo es Él. Tenemos a Dios que es omnipotente, todo lo puede. Entonces, cuando esté leyendo la Biblia, usted ve algo allí que le parezca muy difícil, como el caso que yo estaba planteando de David. No, es que porque es que el Señor es omnipotente y todo eso que está aquí escrito puede suceder porque Él es omnipotente. Si nosotros negamos que Él es omnipotente, no vamos a creer lo que dice la palabra. Él es omnisciente, Él conoce todo los pensamientos del hombre. Entonces, cuando usted lea la palabra y vea cosas, pero oye, ¿cómo sucede eso? No, es que el Señor es omnisciente, Él conoce todas las cosas. ¿Por qué este hombre que en el Salmo decía que no podía esconderse de la presencia del Señor? Porque Él es omnipresente. Él está en todos lados, Él conoce todo. Dios es espíritu, que esa es una de las características. Dios, en la palabra del Señor, dice que Dios es tres cosas. Primero, que Dios es espíritu, ocupa todo, puede estar presente en todo. Que Dios es luz. Entonces esa luz, que con conocimiento, iluminación, está en la palabra reflejada. Dios es amor. ¿Cómo es que Dios va a perdonar a esta gente otra vez? Porque Dios es amor. ¿Cómo es que Dios me puede perdonar a mí siendo un Dios santo y yo tan vago, yo tan vano, yo tan pecador? Porque Él en su misericordia, porque nos ama, y Él dice que Él nos amó primero. Por eso es que entonces Él nos ama. Viendo todos estos atributos del Señor, con esa concepción, con ese conocimiento de estos atributos, aunque de una manera muy somera, usted puede ver la Biblia de una manera diferente o explicarse muchas de las cosas que usted ve en la Biblia y pueda llegar a su mente una duda o una inconformidad. Entonces, pensando que Dios, que lo que usted está leyendo es la palabra de Dios, descrita por unos hombres que fueron inspirados por Él, pero que esa inspiración lleva estos atributos: su omnisciencia, su omnipresencia, su santidad, su omnipotencia. Es la característica que Dios es espíritu, que Dios es luz y sobre todas las cosas, que Dios es amor. Por eso Él lo hace. Otro detallito que quiero que veamos muy someramente, muy rápido, es acerca de lo que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también se le llama Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. ¿Qué quiere decir esto? En el Antiguo Testamento se describe o está descrito lo que era el Antiguo Pacto, el pacto que hizo Dios con su pueblo, por lo cual entregó una ley para ser obedecida. Y en el Nuevo Pacto Jesús dice: ya, este es el nuevo pacto en mi sangre. Este es el nuevo pacto. Quiere decir que el pacto anterior cesa y se establece un nuevo pacto. Ahora bien, ¿qué significa esto en la práctica? No es que aquel deja de valer en todo, es que las cosas por las cuales se regían, o las normas, dejan de ser, pero los principios que están ligados al Señor, a Dios, no dejan de ser. Me explico. Vamos a leer Hebreos 9, 15 al 20. Dice: así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, estamos hablando del Señor Jesús, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. El Señor estableció un pacto con su pueblo Israel, y Él les dio una ley para cumplir. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el problema tan grave que se presentó allí con la ley? Era que el hombre como tal, y eso lo podemos ver en su palabra, fue incapaz de cumplir la ley.
Y era requisito indispensable cumplir esa ley. Y vea cómo funcionaban los pactos. Los pactos eran unos acuerdos que se llegaban entre dos personas y se sellaba con sangre de animales. Y era necesario, y fíjense lo siguiente, la violación de este pacto por cualquiera de los dos que llegaban al acuerdo implicaba la muerte del otro. Es algo bien, bien fuerte, pero así era. Entonces Dios hace un pacto con el hombre, pero ¿quién entonces llega a pagar por ese pacto? Porque entonces el hombre violó el pacto, pero entonces le correspondía la muerte. Pero ¿quién entonces pagó con su vida para que ese pacto fuera pagado ante Dios? Su Hijo Jesús, ante nosotros. Entonces, allí termina ese pacto. Allí termina el pacto que se estableció de la ley. Y Jesús pagó con su vida. Ahora se instaura un nuevo pacto, que es entonces el pacto que dice el Señor. Este es el nuevo pacto, el cual es el pacto de gracia. Porque el hombre tenía que hacer y hacer obra para lograr, pero es que el hombre es pecador, su naturaleza no le permitía cumplir la totalidad de la ley. Por eso entonces en este pacto de gracia se nos otorga el beneficio en Jesús, simplemente con llegar a él y creer, porque a través de este pacto nuevo el Señor nos entrega todos los beneficios y el cumplimiento está en Jesús. Por lo tanto, que debemos verlo con una visión diferente. ¿Qué es lo importante? Que hay cosas que no podemos interpretar literalmente de lo que dice la ley, o lo que dice el Antiguo Testamento, porque no sería correcto. ¿Por qué? Porque estamos en este momento, nosotros nuestras vidas las rige un nuevo pacto. Fíjense lo siguiente, y le voy a dar un ejemplo rapidito. Hay en Deuteronomio una lista, son como 15 versículos, de todos los beneficios que si el hombre obedece la ley, le van a ser otorgados. Y también hay una serie de maldiciones y castigos. Cuando nosotros leemos eso y leemos lo otro y nos damos cuenta de la realidad humana, nos damos cuenta que es imposible nosotros recibir esos beneficios. Y sí posible, o sea, y la humanidad recibió esos castigos en esa época. ¿Por qué? Porque como hombres no pudieron cumplir esa ley. ¿Qué es lo importante? Que ahora nosotros en Jesús, en este nuevo pacto, ¿verdad?, estamos recibiendo los beneficios del Señor por gracia, por su misericordia, porque Él pagó y Él es quien refrenda este nuevo pacto. Entonces, anteriormente, fíjense, y si ustedes, claro, esto es algo que hay que hacer un estudio mucho más detenido, se ve que el pueblo de Israel sufrió todas esas consecuencias terribles descritas allí. ¿Por qué? Porque ellos no obedecieron la ley. Y no era porque ellos eran malos o que nosotros fuéramos más buenos que ellos. No, somos iguales de malos. El hombre tiene esa naturaleza y solamente en Jesús, cuando es cambiado y transformado, puede entonces buscar a Dios. No quiere decir que se convierta en alguien bueno, porque seguimos siendo malos, esa naturaleza sigue en nosotros hasta que seamos transformados. Pero por esa gracia del Señor hemos recibido su misericordia. Entonces, vean todos estos detalles tan importantes. Y vamos a ir finalizando con la precisión siguiente. ¿Cuánto de lectura debo tener entonces de la Biblia? ¿Cuánto debo leer la Biblia? ¿Cuánto en cantidad? Debemos leer suficiente, debemos leer bastante, lo máximo que podamos. ¿Y cómo es eso? Mire, hay cosas que nosotros hacemos y en las que gastamos mucho tiempo, que son cosas vanas, cosas que no merecen tener tanto tiempo, el tanto tiempo que le dedicamos. ¿Cuántas veces en las redes sociales gastamos horas y somos tan flojos de leer la Biblia? No debe ser así. Y para esto, debemos formarnos una disciplina de lectura de la palabra de Dios diaria, en todo momento. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Lo más práctico, lo más recomendable es tener un plan de lectura. Y existen muchos planes de lectura.
Hay planes de lectura que apenas con 35 minutos, 40 minutos diarios que usted le dedique a la palabra del Señor, usted puede leer la Biblia 3 veces en un año, imagínense. ¿Qué importante tiene esto? Que en la medida en que usted lea y lea y lea, usted va a obtener mayor conocimiento. Usted va a darse cuenta de cosas. Cada vez que usted pase por un un pasaje que ya leyó, va a conseguirle cosas nuevas. Porque es así, como decimos, es una palabra viva. Entonces, ¿qué es lo importante? Que usted se forme una disciplina de lectura de la palabra. Y para esto, nosotros podemos darle una ayuda, la oportunidad de tener estos planes. Escríbanos por el chat, escríbanos por el chat de YouTube con su información y nosotros les enviaremos los planes de lectura. Es muy importante que usted haga eso porque es una prioridad. No es posible, no es concebible un cristiano que no lea la palabra. Hay que leer la palabra del Señor. Si usted no lee, usted no va a tener fuerzas, usted no va a recibir alimento, usted va a ser un cristiano raquítico que bajo cualquier viento usted se va a ir. Fíjense un detalle. Yo creo que si usted ha estado leyendo la Biblia, o las personas que leen la Biblia consecuentemente, tienen que haberse dado cuenta del error que se cometió en la transmisión pasada, que corregimos hoy al comienzo. Si usted no se dio cuenta es porque no lee la Biblia. Quien se dio cuenta es porque lee la palabra. Entonces, ¿qué es lo importante? Que usted entonces al conocer la palabra, usted va a poder ver si usted está siendo enseñado como debe ser y usted está recibiendo la palabra como debe ser. Y fíjense que en la Biblia hay un caso así. Los hermanos de Berea, mientras Pablo predicaba, ellos estaban pendientes, revisando qué estaba escrito en la palabra que Pablo estaba diciendo. Y Pablo no se molestó por eso, Pablo más bien los alabó. Pablo los pone como ejemplo de que así debe ser. Debemos estar pendientes de la palabra, a pesar de que Pablo, imagínate, el apóstol Pablo, hablándole directamente de parte del Señor, sin embargo, él estaba de acuerdo en que estos hermanos revisaran lo que le estaba diciendo, porque la palabra está por encima de cualquier enseñanza que pueda dar un hombre. Allí está el filtro. Si está de acuerdo con la palabra, perfecto. Si no está de acuerdo, entonces tenemos que tomar la previsión. Es allí lo importante de la palabra. Es vital para un cristiano leerla. Y yo espero que todo esto que hablamos estas 3 semanas sea de ayuda, de enseñanza, ya saben, cualquier información, cualquier duda, cualquier observación que usted pueda hacer, cualquier crítica es aceptada, la tomamos, la leemos, la revisamos. Y como les dije, ¿verdad? Por favor, todo el que quiera recibir planes de lectura para formarse una disciplina en la lectura de la palabra del Señor, que eso es vital en su vida, escríbanos por acá, por este chat, escríbanos, mándenos mensajes y gustosamente nosotros le vamos a enviar toda la información. Dios me lo bendiga, mi hermano.